Bien, vamos a hablar de otro capítulo. Otro capítulo que está enlazado con los anteriores, claro. Vamos a hablar de las inversiones empresariales, de su interés y de su rentabilidad. Miren, las empresas han de afrontar las inversiones, ¿verdad? ¿Por qué las han de afrontar? Fundamentalmente por dos razones. La primera, porque se ven obligadas a ello. Por ejemplo, porque la legislación cambia. En ganadería, hoy, los que han tenido una granja de gallinas ponedoras, con la nueva legislación han tenido que pasar de las jaulas tradicionales a las jaulas enriquecidas. Inversión al canto, ¿de acuerdo? Entonces la empresa se adaptará a las nuevas disposiciones. O bien hace una inversión porque, sin estar obligado, la hace para conseguir unos beneficios. Pueden ser beneficios de naturaleza material, monetaria, o pueden ser de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, mejorar la imagen. Por ejemplo, incrementar su prestigio. Cuando se realiza una inversión, siempre hay que mirar, vuelvo a lo que decía anteriormente, a cuál va a ser el interés para la empresa y la rentabilidad que voy a obtener con ella. ¿Cuál es el interés de una inversión? El interés de una inversión radica en el beneficio que espera conseguir a corto o medio plazo. Insisto, beneficio monetario o beneficio no monetario. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿cuál de los dos es más importante? Pues miren, voy a contestar a lo gallego, depende. ¿Depende de qué? De cada caso, de cada momento, de cada circunstancia. Ustedes ven, por ejemplo, con estos momentos hay grandes empresas de distribución que hacen una enorme publicidad, no para conseguir más beneficio monetario, sino para conseguir un mejor posicionamiento y una mejor imagen. Esto no es monetario, por lo menos a corto plazo. Entonces, hablamos de qué, ya yendo a ratios, a rentabilidad económica de una inversión, el ROI, Return of Investment, rentabilidad de las inversiones, o del ROA, Return on Assets, es decir, rentabilidad de los activos de la empresa, o el ROCE, Return on Capital Employment, es decir, rentabilidad de los activos empleados. En algunas oportunidades utilizaremos uno u otro. Hablemos del ROI, por ejemplo. No los voy a explicar todos porque ustedes lo tienen en los apuntes en el libro, pero sí vamos a hablar del ROI ahora. La rentabilidad económica de una inversión. ¿Qué significa? Significa el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos partido por el valor de la inversión. Es decir, yo tengo un beneficio antes de intereses e impuestos de 100 para una inversión de 10.000. Pues tengo que dividir 100 entre 10.000 y me da el ROI. Obviamente, una inversión tiene una rentabilidad económica, es decir, es rentable, si el rendimiento esperado es superior al coste de su financiación. Y por supuesto, todo esto me lleva a que considere asumible el riesgo financiero en que yo entro. Cuidado, en ocasiones el exceso de riesgo, ¿vale?, en el que tengo que incurrir, hace que la inversión no sea rentable. Ejemplo práctico, yo quiero hacer una inversión en Argentina, caso de nuestra petrolera. Había un enorme riesgo país. Este riesgo país se ha transformado en una realidad de riesgo. Pues bien, la inversión no ha sido rentable, aunque teóricamente lo era, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que ver muy bien cuál es el plazo de recuperación de mi inversión, es decir, el tiempo en que tardo en recuperar lo que he invertido. Y a esto le llamamos también el payback de la inversión. Por lo tanto, yo tengo que no solo valorar el beneficio que me da una inversión, sino el periodo que tardo yo en recuperar la misma. Y esto naturalmente es función real del valor del dinero. El euro, el dólar, el yen, cualquiera moneda está sujeto a una pérdida de valor o una revalorización en función de la inflación o de la deflación. Y por lo tanto, el valor monetario de un dinero invertido hoy tendrá un valor monetario distinto dentro de un año o dentro de 2. Ojo a las inflaciones y también naturalmente a las deflaciones. En estos momentos en España jugamos con el euro, que naturalmente no nos permite aplicar una política monetaria propia, sino que aplicamos la política monetaria de la Unión Europea. Un término que se utiliza mucho, pero que muchas veces se utiliza mal, es el VAN, el famoso VAN, el valor neto de una inversión. El VAN
habla del valor inicial de la inversión, de los flujos de caja en cada periodo. Miten por favor los apuntes y el libro y tienen ustedes la ecuación bien definida. Habla del valor residual de la inversión y habla del valor de actualización. Claro, ustedes me dirán, Carlos, no es fácil establecer el valor de actualización, cierto, pero no hay más remedio que hacerlo. Entonces, el valor actual neto de una inversión, el valor real del BAN, pues puede ser o cero, mayor que cero o menor que cero. Si el BAN es mayor que cero, pues hombre, el proyecto en principio es aconsejable. Un BAN positivo significa que el proyecto de inversión previsto va a dar un valor superior al valor o tasa de actualización. Por lo tanto, pase lo que pase con el valor monetario, va a ser rentable, dentro de unos límites lógicos, claro está. Si el BAN es cero, el valor del proyecto tiene un interés neutro, ¿vale? Y naturalmente, si el BAN es negativo, el interés del proyecto es negativo. Cuanto más elevado sea el BAN, más beneficios generará al inversor. Pero cuidado, hay que ser objetivo a la hora de valorar todos esos parámetros. Y también está ahí la tasa interna de interés, el famoso TIR. Siempre hablamos de BAN y de TIR, ¿recuerdan? ¿Qué pone de manifiesto la tasa de rentabilidad interna? Pone de manifiesto la rentabilidad media real de inversión, pero, atención, pero expresada en porcentaje. Por lo tanto, el TIR y el BAN se complementan de una forma muy importante. Verán que en el libro hay algún ejemplo sobre el particular. Y por último, la parametrización de la inversión. ¿Qué significa esto? Desde un punto de vista financiero, fundamentalmente financiero, el inversor, la empresa, ustedes, que es quien financia la inversión y por lo tanto desembolsa el dinero, le preocupa siempre que tres cosas. Una, el riesgo que supone esta inversión. Segundo, ¿en qué plazo va a recuperar la inversión? Recuerdan que hablaba de magnitud de la inversión y plazo de recuperación. Vuelvo a repetirlo. Y tercero, ¿qué rentabilidad le va a generar? ¿De acuerdo? Para esto trabajará con el ROI, con el BAN y con el TIR. En general, cuando hablo de riesgo, es complicado el tema, ¿verdad? Porque cada inversor tiene una perspectiva personal acerca del riesgo y es función de su mentalidad. Es decir, para alguien el riesgo es muy grande y para otro lo mismo, el riesgo no es tan grande. Dependerá mucho de mis circunstancias, mi mentalidad, mis posibilidades y naturalmente del momento de las circunstancias. Normalmente, no siempre, pero normalmente suele haber una correlación positiva entre el riesgo a asumir y el beneficio a obtener. A mayor riesgo, capacidad de generar beneficio mayor, por lo menos previsional. Luego real sucede lo que sucede. En principio, pues, parametrizar una inversión puede tener en cuenta indirectamente el riesgo, adecuando las siguientes direcciones. A más riesgo, demandar plazos de recuperación más cortos para no prolongar el riesgo. Segundo, a más riesgo, exigir tasas de actualización más altas, previamente para evitar problemas. Tercero, incluir prima de riesgo. Cuarto, a más riesgo, exigir mayor rentabilidad. Establecer análisis de sensibilidad, ¿de acuerdo?, con los factores de mayor riesgo. ¿Qué pasa si este factor aumenta un punto respecto al riesgo? ¿Aumenta 2, aumenta 3? ¿Qué hace? Y por último, cuidado, a mayor riesgo hay que tener un mayor pragmatismo, una mayor objetividad a la hora de hacer análisis de inversión. Cuidado con esto, porque muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque. Y esto sí que genera problemas enormemente importantes. Para concluir este tema, esta visión rápida de este tema, toda inversión debe ser evaluada. Evaluada inicialmente, ¿de acuerdo? ¿En función de qué? Primero, de su interés o conveniencia real. Segunda, del riesgo que supone. Tercero, del plazo de recuperación. Y cuarto, del beneficio de su valor actual. Son aspectos claves a la hora de evaluar una inversión. Para ello usted dispone, insisto, del ROI, del BAN y del TIR. Y por último, toda inversión debe ser evaluada, desde mi punto de vista, a corto, medio y largo plazo. Tiene que tener en cuenta las repercusiones internas. Por ejemplo,
Si una inversión me exige una cantidad importante de nuevo capital humano altamente cualificado, la pregunta es, ¿dispondré de este capital altamente cualificado a un coste razonable en el momento oportuno y en el sitio adecuado? Importantísimo. Tengo que buscar también los beneficios inmateriales, imagen, posicionamiento en el mercado y no por último los beneficios colaterales, es decir, cómo puedo superar a la competencia. Un ejemplo muy sencillo, si yo soy un equipo de fútbol A y hay otro equipo de fútbol B, y yo, equipo A, consigo fichar a un jugador muy bueno del equipo B, no solo fortalezco al equipo A, mi equipo, sino que debilito al equipo B. Esos son los beneficios colaterales. Una reflexión final. Miren, la inversión ideal no existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda inversión necesita un análisis de inversión. Y atención, muy importante, no se deje deslumbrar por los cantos de sirena. Segundo, permanezca pragmático, ojos abiertos y mente dispuesta. Estudiar muy bien de todos los ángulos la propuesta que le hacen. Anteponer siempre el bien general al bien particular. Y no por último, antes de tomar la decisión, repáselo, consulte con la almohada y cuente hasta 100. En ese sentido, proceder de esta forma no es ser demasiado conservador, es ser razonablemente empresario desde una perspectiva financiera. Y esto es lo que hemos de procurar ser todos los que trabajamos en este mundo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.